Indignación en la Vuelta a España. La participación de un equipo ruso en el prestigioso certamen ciclístico provocó multitudinarias protestas en el público, molesto por la presencia de un conjunto que representa la maquinaria de guerra del Kremlin. Desde Tu Medio Promedio compartimos el lógico sentir de los manifestantes ante esta falta de respeto y sensibilidad por parte de los órganos. Que las protestas en la Vuelta a España no son por la presencia de un equipo ruso, sino israelí. Ok. Antisemitismo desatado en la Vuelta a España. Cientos de violentos manifestantes enfermos de odio contra la única democracia de Oriente Medio tratan de boicotear la presencia de un equipo israelí en la competencia por el supuesto genocidio en Gaza. Desde Tu Medio Promedio condenamos estas actitudes antideportivas y xenófobas, recordando que política y deporte no deben mezclarse jamás. La Vuelta a España del año 2025 quedó grabada para siempre en la historia con gloriosas letras de oro. Y no nos referimos al aspecto deportivo de la competencia ciclística, obvio, que con diferencia será mucho menos recordado. Una inmensa multitud impidió que la última etapa llegara a la meta final en Madrid en protesta por la participación de un equipo israelí en el torneo, uno de los 3 más importantes a nivel mundial. A pesar de la presencia de unos 1.500 policías, la 21ª y definitiva jornada fue suspendida, junto con la clásica ceremonia del podio en Plaza Cibeles. La entrega de trofeos tuvo que celebrarse discretamente en un hotel. Por un momento, el no pasarán que se popularizó en la capital española en 1936 sí logró cumplir su cometido en 2025. Lo sucedido venía escalando desde hacía semanas y comenzó con apenas un puñado de manifestantes en una zona rural de Cataluña que bloquearon la carretera donde iba a pasar el equipo israelí Premier Tech en protesta por el actual genocidio que lleva adelante la entidad sionista en Gaza. Las protestas fueron creciendo en cada etapa. A su paso por Euskadi se volvieron tan multitudinarias que comenzaron a copar titulares, mientras en redes, bromeando, proponían que Bilbao organizara el próximo Festival de Eurovisión. O ni tan bromeando, de hecho. Lo sucedido tuvo inmensas repercusiones políticas y aquí es donde hay que hilar fino en el análisis para distinguir entre formas y fondos, evitando confundir cosas que relucen con oro. Análisis que es más internacional que circunscrito a la política española, como veremos. En general, lo más habitual es que unas protestas masivas, del tipo que sean, cuenten con el apoyo de la oposición y el rechazo de las autoridades. Pero estando en una situación global algo, digamos, impredecible, en este caso la cosa fue medio al revés. En este caso, las principales fuerzas opositoras, con PP y Vox a la cabeza, criticaron las protestas argumentando que alteraban el orden público y dejaban en mal lugar a España. En plena polémica ciclística, el alcalde de Madrid dijo que en Gaza no hay genocidio porque ya hubo un genocidio contra los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Poco le faltó para decir que genocidio, como madre, solo hay una. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid ofreció todo su apoyo a los judíos españoles y, ya que estaba, la cito textualmente, también a todos los israelíes que no son judíos. Si quieren averiguar qué trato de decir con eso, mejor pregúntenle a ella. En la otra orilla de la política española, de forma algo desconcertante, el gobierno español apoyó públicamente las protestas y vamos a explicar por qué ese apoyo tiene algo de desconcertante. Pedro Sánchez expresó su respeto máximo a los manifestantes, a quienes dijo admirar por su oposición al genocidio en Gaza. Ese apoyo público se da en medio de un progresivo empeoramiento en las relaciones políticas entre el Ejecutivo español y el israelí, que han venido cruzando declaraciones altisonantes desde hace meses. Hasta ahí todo normal, ¿no? El gobierno de Sánchez está peleado con el de Netanyahu y, lógicamente, apoya las protestas. ¿Qué hay de desconcertante en eso? Pues que el gobierno de Sánchez, y disculpen que tengamos que subrayar algo tan básico, es un gobierno, es decir, su razón de ser es gobernar tal como sugiere la palabra gobierno.
¿Por qué entonces, si los manifestantes exigían la expulsión del equipo israelí de la Vuelta a España y el gobierno estaba de acuerdo con ellos, el Ejecutivo no impidió la participación de ese grupo de ciclistas? ¿Por qué, en lugar de eso, activó a cientos de agentes de la Policía Nacional, algunos de los cuales, por lo visto, no se enteraron de que Pedro Sánchez estaba de acuerdo con los que protestaban y los molieron a palos? Pues la respuesta a esos interrogantes no es tan sencilla y al mismo tiempo un poco sí. Por un lado, la Vuelta a España no es un evento estatal, sino privado, en manos de una empresa de capital mayoritario francés. Entonces, podría argumentarse que el gobierno español no puede hacer nada al respecto porque no se trata de una competición organizada por el Estado y entonces solo le queda solidarizarse con los manifestantes y, bueno, también mandar a la policía a reprimirlos. Sin embargo, no resulta difícil imaginar qué hubiera pasado si, por poner un ejemplo cualquiera, el equipo de la polémica hubiera sido un conjunto ciclístico ruso. Por lo pronto, no habría habido protestas significativas, puesto que la obsesionada con sacar a los rusos hasta de los concursos de matrioshkas es la clase política europea, no sus habitantes. Además, la policía no se habría atrevido a tocar a los escasos manifestantes antirrusos de turno ni con el pétalo de una rosa. Pero lo más trascendente acá es que pueden jurar que en ese supuesto el gobierno español no habría dicho «Oh, qué lástima lo del equipo ruso participando en la Vuelta a España, pero es un evento privado, no podemos hacer nada, aunque nos gustaría mucho poder hacer algo». No. Tengan por seguro que habrían buscado la manera de sacarlo de la competencia hasta lograrlo. Ya saben, querer es poder. Y cuando se dice que se quiere pero no se puede, muy a menudo implica que en el fondo no se quiere. Por ejemplo, en estos días, la canciller de la Unión Europea argumentó que no pueden hacer nada contra los israelíes porque, de todas formas, Estados Unidos los apoya. Lo que no dijo Kaja Kallas es que el comercio de los 27 de Bruselas con Tel Aviv es casi un 50% superior al de Washington con el ente israelí. Así que sí que pueden. Si cortaran las relaciones comerciales por completo, como hicieron con Rusia, harían más daño que si las cortara Estados Unidos y el proyecto colonial sionista, al contrario que Rusia, empezaría a colapsar en un par de semanas. En ese sentido, las medidas que se están tomando en Europa Occidental, tan dada en otros casos a aplicar sanciones a terceros en cuestión de horas, parecen tener mucho más de cálculo político-electoral y autolavado de cara que de sincera voluntad de ejercer una presión decisiva. Así, en lugar de asustar a Netanyahu amenazando con retirarse de Eurovisión, podrían, por ejemplo, prohibir el sobrevuelo de las aerolíneas israelíes sobre su espacio aéreo, como han hecho con las empresas rusas desde 2022. En lugar de suspender apenas parcialmente y a criterio voluntario de cada país acuerdos comerciales sobre productos israelíes que entran en la Unión Europea, podrían, por ejemplo, congelar todas las cuentas bancarias o reservas de titularidad israelí en todo su territorio, como hicieron con las rusas. Y todo esto podrían haberlo empezado a hacer no ahora, sino desde finales de 2023, cuando ya estaba claro que esa versión moderna del apartheid sudafricano llamado Israel tiene por objetivo exterminar a la población palestina. Sin embargo, más allá de las innumerables dobles varas e hipocresías del caso, hay motivos para el optimismo. Porque este ligero cambio en la política eurooccidental, con todo lo tibio y contradictorio que sea de momento, lo está logrando la presión de la gente en las calles, empezando por los 5 locos más cuerdos que cortaron un camino rural en Figueres hace unas semanas y desembocando en las multitudes que desbordaron Madrid hace días. Y el mensaje está bien claro. Las autoridades eurooccidentales no pueden seguir dándole la espalda a la ciudadanía en este asunto, tratando de fingir que no tienen nada que ver ni pueden hacer nada por detener el genocidio que sus todavía cercanos socios israelíes cometen en Gaza. Un imparable dominó callejero, en el mejor sentido de la palabra, en respuesta a la inacción y el cinismo de la clase gobernante, cuyas consecuencias sociales y políticas recién comienzan a verse y ojalá lleguen a tiempo.